Ahora vamos a ver cómo cambia la curva de función venosa cuando cambiamos la sangre total que tenemos en el aparato cardiovascular y cuando cambiamos la complianza de las venas. Entonces, primero pongo la curva normal. Aquí tenemos el eje de las Y, en donde tenemos retorno venoso, y aquí tenemos el eje de las X, en donde tenemos presión de la aurícula, derecha. Y la curva la vimos como así. Dijimos, este punto es la presión media de llenado sistémico. Este punto van a ser en donde tenemos aquí 2 milímetros de mercurio de presión, y esto va a corresponder a un retorno venoso de 5 litros por minuto. Y a partir de aquí es donde la presión de la aurícula derecha, a partir de aquí, van a ser valores negativos. Y entonces por eso aquí la curva está plana, porque dijimos que ahí vamos a tener un colapso de la aurícula derecha porque tenemos presión negativa. Eso es lo que vimos en el video anterior. Y aquí la presión son como 7 milímetros de mercurio. Ahora, también en videos anteriores vimos que si aumentamos la sangre que tenemos en el aparato cardiovascular, digamos que al paciente le hacemos, por ejemplo, una transfusión, si aumentamos la sangre, entonces el paciente va a tener un aumento del retorno venoso, o sea, más sangre le va a llegar al corazón, si es que al paciente le ponemos sangre. También si disminuye la sangre que tenemos en el aparato cardiovascular, digamos que el paciente tuvo una hemorragia en donde está perdiendo sangre, esto va a ser una disminución del retorno venoso. Entonces, los cambios que se van a dar por cambiar la sangre, aquí están. Ahora vamos, ¿qué pasa cuando cambiamos la complianza venosa? Entonces, ya en el video anterior vimos, aquí tenemos el corazón, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y aquí están las venas. Entonces, en el video anterior vimos si aumenta la compliancia de las venas, o sea, si aumenta la distensibilidad de las venas. Si la vena la hacemos más grande, dijimos la sangre se va a quedar aquí estancada. Si la vena está más grande, dijimos la sangre se queda aquí estancada. Entonces dijimos, si se queda aquí estancada, no va a llegar a la aurícula derecha. Entonces disminuye el retorno venoso. Y al revés, si tenemos una disminución de la compliancia venosa, o sea, si disminuye la distensibilidad de la vena, entonces si la vena la hacemos más chica, si la vena la hacemos súper chica, entonces la sangre que está aquí, como es muy poquito el contenedor en donde está la sangre, o sea, como la vena está muy comprimida, muy chiquita, la sangre se va a pasar a la aurícula derecha, porque pues no tiene espacio ahí, en la vena, entonces se pasa a la aurícula. Entonces, este retorno venoso aumenta. Entonces, aquí los cambios que sean por la compliancia venosa están aquí. Si aumenta la sangre, aumenta el retorno venoso. Si disminuye la sangre en el aparato cardiovascular, disminuye el retorno venoso. Si disminuye la compliancia venosa, o sea, si se hace chiquita la vena, aumenta el retorno venoso. Si aumenta la compliancia venosa, o sea, vasodilatación de la vena, disminuye el retorno venoso. Entonces, ya dejamos esto y ponemos ahora cómo se va a alterar la gráfica. Y también hago referencia, en videos anteriores vimos que la presión media de llenado sistémico, dijimos que iba a cambiar cuando al paciente le ponemos sangre y cuando aumentamos la compliancia o cuando cambiamos la compliancia venosa. Y cambia exactamente igual que aquí. Dijimos, si aumenta la sangre, vamos a tener un aumento de la presión media de llenado sistémico. Si disminuye la sangre, o sea, hemorragia, vamos a tener una disminución de presión media de llenado sistémico. Si tenemos una disminución de la compliancia venosa, tenemos un aumento de la presión media de llenado sistémico. Y si aumenta la compliancia venosa, tenemos una disminución de la presión media de llenado sistémico. Eso es lo que vimos en los videos anteriores. Ahorita nada más estoy poniendo las conclusiones. Y ahora vamos a graficar estos cambios aquí. Entonces, si agarramos por ejemplo el caso de tenemos
al paciente le estamos poniendo sangre. Entonces, este de aquí. Que dijimos, aumenta el retorno venoso y aumenta la presión media de llenado sistémico. Entonces vamos a poner esto. El retorno venoso aumenta. Entonces vamos para acá. Y la presión media de llenado sistémico aumenta. Entonces, así. La presión media de llenado sistémico aumentó. Pasamos de 7, digamos, por ejemplo, a 10 milímetros de mercurio. Y el retorno venoso aumentó. Porque, digamos, aquí 2 milímetros de mercurio, ¿a qué corresponde? Corresponde a un retorno venoso de más de 5 litros por minuto, digamos 8 litros por minuto. Entonces, esta curva comparada con esta es, por ejemplo, que a un paciente le pusimos sangre o que hicimos una disminución de la compliancia venosa. Una disminución de la compliancia venosa. Dijimos una disminución de la compliancia venosa, aumenta el retorno venoso, aquí ven cómo aumenta el retorno venoso, y aumenta la presión media de llenado sistémico. Aumenta la presión media de llenado sistémico. Entonces, la curva verde puede ser por un aumento de sangre, o sea que al paciente le hayamos hecho una transfusión, o puede ser por una disminución de la compliancia venosa, o sea, una disminución de la extensibilidad venosa. O sea, venoconstricción. Venoconstricción. Ahora vamos a poner otra gráfica que va a ser cuando el paciente tiene, digamos, hemorragia, o sea, cuando pierde sangre. Entonces, si pierde sangre, tenemos menos retorno venoso, y si pierde sangre, tenemos menos presión media de llenado sistémico. Entonces va a ser una gráfica como así. Así. Entonces, este punto que es la presión media de llenado sistémico es menor a este, digamos que estos son 3 milímetros de mercurio. Y aquí, cuando tenemos presión de 2 milímetros de mercurio, que es la presión normal en la aurícula, ¿qué gasto cardíaco, qué retorno venoso tenemos? Tenemos un retorno venoso de menos de 5 litros por minuto, digamos un retorno venoso de 1 litro por minuto, por ejemplo. Entonces, esta curva, la curva negra, fue que tuvimos una disminución de la sangre, por ejemplo, hemorragia, en donde la presión media de llenado sistémico disminuyó y el retorno venoso disminuyó. O esta gráfica también puede ser que haya aumentado la compliancia venosa. Si aumenta la compliancia venosa, dijimos, vamos a tener una disminución de la presión media de llenado sistémico y vamos a tener una disminución de retorno venoso, o sea, lo mismo. Entonces, esta gráfica puede ser o una disminución, un aumento de la compliancia venosa, o puede ser una disminución de sangre, que va a ser básicamente hemorragia. Entonces, esta es la curva normal de la curva de función venosa. Y esa es la presión media de llenado sistémico. Si el paciente tiene una disminución de la sangre, por ejemplo, hemorragia, o si hacemos una venodilatación, o sea, que aumenta la compliancia venosa, una venodilatación, entonces la presión media de llenado sistémico disminuye y el retorno venoso disminuye. El retorno venoso disminuye. Si le hacemos una transfusión al paciente en donde aumenta la sangre en el aparato cardiovascular, o hacemos una venoconstricción, o sea, disminuye la compliancia venosa, la presión media de llenado sistémico aumenta y el retorno venoso aumenta. Entonces, los parámetros que cambian la sangre que tenemos en el aparato cardiovascular mueve la curva tanto para arriba como hacia los lados. Y lo que cambia la compliancia venosa, cosa que hagan que cambie la compliancia venosa, también hace que la curva se mueva para arriba o para abajo y que también se mueva hacia los lados. Entonces ya nada más pongo esto como última conclusión. Los cambios en la sangre total que tenemos en el aparato cardiovascular hace que la gráfica se mueva de arriba a abajo, o sea, se puede mover para arriba, se puede mover para abajo, y que también se mueva de izquierda a derecha, cualquiera de las dos, o sea, depende, pero se puede mover de izquierda a derecha. Y también los cambios en la compliancia venosa
hacen lo mismo, que la gráfica se mueva para arriba o para abajo y que la gráfica se mueva para la izquierda o para la derecha. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.